Buenos días, hermanos, ¿pueden sentarse? ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿cómo se sienten? Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más que nos permite vivir. Alguien dijo que lo triste no es morir, sino vivir sin propósito, sin sentido, ¿verdad? Y hay mucha gente viviendo así. Su vida no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene metas, no tiene sueños, vive nada más porque sabe que respira, ¿no? Y no es la idea, ¿no?, que Dios quiere que nosotros tengamos. Nosotros debemos tener motivación. El apóstol Pablo tenía motivación para vivir. Él también, pero también tenía ese deseo de morir, ¿no? Y todo radicaba en su pensamiento. El apóstol Pablo lo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy en un dilema, decía el apóstol, porque si muero, pues veré a Dios cara a cara. Era su pasión, su anhelo. Luego decía, pero si vivo, pues podré compartir las buenas nuevas a otras personas y otros más conocerán de la verdad. Entonces él tenía un sentido de vida, un propósito de vida. Cuando nuestro vivir carece de sentido, hermano, entonces es cuando vienen esos pensamientos de frustración, esos pensamientos de desánimo, de tristeza, porque no hay un sentido de vida, no hay un propósito de vida. Y hoy en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios. Ok, vamos a entrar, hermanos, entonces en la enseñanza que hemos tenido o que estamos llevando, ¿verdad?, pausadamente por las diferentes actividades también que la iglesia ha tenido, y también esto nos ha permitido adentrarnos un poco más en el Evangelio de Juan. Ya estamos por terminar, ya hoy entramos en la sexta señal. No sé si la hermana Oli trae las copias, hermana, gracias, si nos hace el favor de repartir las copias. Y por cierto, les debo una copia, ¿no?, de hace 15 días. La quinta señal, les debo las copias. Prometo pagárselas. Muy bien. La sexta señal está en Juan capítulo 9. Para que busquemos en nuestras Biblias Juan capítulo 9. En lo que encuentran, reciban un cordial saludo de parte de la iglesia, la familia de Dios, iglesia hija de esta iglesia. Ayer cumplimos años como iglesia, ¿no? Fue nuestro 10º aniversario y estamos muy agradecidos con Dios. Tuvimos un culto de gratitud al Señor, en donde recordamos desde nuestros inicios hasta donde Dios nos ha puesto en este momento, hasta el día de hoy. Muy bien, Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Lo vamos a leer de la siguiente manera, para que todos participemos. Un versículo cada quien, ¿sale? Empiezo yo, continúa Juan, su mamá, su papá, y así vamos uno tras uno y volvemos hasta terminar el capítulo 9. Comienzo. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Algunos traen NTV y otros la Reina Valera 60. Vamos a empezar. Dice la palabra del Señor. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó
me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Ve y levántate en el estanque de Siloé. El ciego fue y se levantó, y al volver ya veía. Los hijos y otros que conocimos con un portero ciego, preguntaban: ¿no es ese el hombre que subía a sentarse a meditar? Algunos decían que sí, y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaban: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, pero pues nosotros le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. ¿Y aquí? Está bien. Entonces llevaron entre los fariseos al hombre que había sido ciego. Él estaba dando cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. También los fariseos volvieron a preguntar cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo en los ojos, y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar con el que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo? Le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo está ahora ver? Sus padres contestaron. Sabemos que él es nuestro hijo, que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver y quién lo sanó. Pregúnteselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. 23. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo, de este
Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo en tu nombre y adoro a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿está diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Amén. Vamos a orar. Señor, tu Padre Celestial, gracias. Te damos en esta mañana. Quita de nosotros toda ceguera espiritual, toda barrera que entropece, Señor, nuestra comunión contigo. Todo prejuicio, todo pensamiento, Señor, que en este momento nos aturde. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien en este momento nos abra el entendimiento en nuestro corazón para poder entender lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra en esta mañana. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la sexta señal que hoy vamos a ver, que la serie que estamos llevando se titula Vida por Creer, basado en el versículo cuando dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esta señal está en Juan capítulo 9. Y aquí Juan, como lo hemos visto, ha presentado a Jesús de diferentes maneras, ¿no? Como el que transforma, como como el sanador, luego como el que da esperanza, como el pan de vida, el que sacia el corazón, y el que gobierna. Y hoy Juan va a presentar a Jesús de una manera tal cual como lo menciona aquí, ¿verdad? Jesús mismo se llama como la luz del mundo. Es lo que Jesús dice en el versículo 9: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Juan va a presentar a Jesús como la luz del mundo, pero esto es una metáfora, hermanos, es una metáfora, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Juan dice, o cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, se está refiriendo a que Él es, en su presencia, ilumina nuestra mente, su presencia abre nuestro entendimiento para comprender las circunstancias que nos suceden, para comprender y para poder entender las cosas que cotidianamente nos acontecen. En ese sentido, Jesús es la luz. Él abre nuestro entendimiento para poder creer en Él, para poder confiar en Él. Porque cuando no estamos teniendo, o cuando no tenemos esa luz, que es la presencia de Dios en nuestra vida, hacemos lo que dice la palabra del Señor, que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Y esto constantemente lo vivimos en una experiencia que tuve, no recuerdo si ya se los conté, pero una experiencia que tuve cuando estuvimos atendiendo a un joven en un grado de alcoholismo muy avanzado ya, tanto que se quedaba a dormir en la banqueta, y un día lo encontramos con el equipo misionero que éramos y lo llevamos a su casa y nos recibieron muy bien. Él vivía con sus tías y nos recibieron muy bien, le dábamos estudios bíblicos y todo, pero cuando su mamá se entera de que él estaba recibiendo estudio bíblico, le dijo a las tías y le dijo al hijo: prefiero verte 1000 veces tirado en la banqueta que convertirte en un aleluya. Así, con esas palabras: prefiero verte 1000 veces tirado en la banqueta y recogerte que verte convertido en un aleluya, en un evangélico. Díganme, ¿cómo estará la mente de esta señora?
total oscuridad. Y así a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, amistades, que tienen una vida, una mente que está en tinieblas. Viven en tinieblas y practican las cosas de las tinieblas porque la luz no les ha resplandecido. Entonces Juan va a presentar a Jesús de una forma de que Él viene a abrir nuestros ojos espirituales, de que Él viene a darnos esa luz que nosotros necesitamos. Y hoy en este día, en estos tiempos, ¿cuánto necesitamos de la presencia de Jesús? ¿Cuánto necesitamos de la luz de Jesús? Jóvenes, adolescentes, casándose, tomando decisiones equivocadas que les va a afectar gravemente en su vida más adelante. Porque creen que eso es lo correcto para ellos en este momento, porque creen que eso es lo bueno para su vida en este momento, pero la realidad es que están en tinieblas, necesitan que la luz de Cristo resplandezca en su mente y vean con claridad, ¿no? Y eso es lo que Juan nos va a enseñar aquí en esta historia. Entonces Juan presenta a Jesús como la luz del mundo, el que abre nuestro entendimiento. Y vamos a ver los personajes que aparecen en esta historia. ¿Ok? Vamos a ver. Empezamos número 1 con Jesús. Jesús es el primer personaje que aparece en esta historia. Segundo, sus discípulos. Muy bien, sus discípulos. Antes de que lo pongas, Oli, ¿algún otro? Jesús, sus discípulos. El ciego, muy bien, el ciego, el hombre ciego. ¿Otro? Los judíos, muy bien, antes de los judíos está otro, los curiosos, ¿verdad? Los curiosos, ¿quiénes son? ¿A poco sí era este? No, que no es, y empieza, y a causa de estos curiosos se arma el alboroto, hermanos. ¿Sí? Se arma el alboroto a causa de esto, y muchas veces, centrándonos en los curiosos, muchas veces la curiosidad, o bueno, en otros términos, el chisme, ¿no? Causa muchos problemas en la familia, en la iglesia, en el trabajo. ¿Quiénes a causa de esos curiosos? ¿Verdad? Que aparentemente se disfracen de bondad cuando sus intenciones son otras, ¿no? Muy bien, entonces los fariseos o judíos y finalmente los padres del ciego. Estas personas participan en este escenario, en este relato que Juan va a mencionar, y es muy curioso cómo cada personaje representa, ¿no? Es una representación o puede ser ejemplo de nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, Jesús, que viene a enseñar, que viene a corregir ciertas creencias, que viene a mostrar el camino, y los discípulos que eran hombres dispuestos a aprender, ¿no? Dispuestos a recibir la enseñanza, y está el hombre necesitado, ¿no? Está el hombre necesitado de la compasión de los demás. Y también vemos la gente curiosa, ¿no? Que regularmente, lejos de ayudar, estropea, ¿no? Empieza a ser obstáculos, piedra de tropiezo, para que otros se acerquen al conocimiento de la verdad. Y están los fariseos o judíos, que podemos decir que son personas que supuestamente tienen cierta autoridad, pero lo ocupan únicamente para su beneficio, ¿no? Su beneficio. Y también están los padres del ciego, aquellos que temen, ¿no? Dar la cara por su hijo, temen a enfrentarse con la verdad. Y dice la palabra que ellos dicen: edad tiene, pregúntenme. Y esto lo decían por temor, ¿verdad?, a ser expulsados de las sinagogas. Entonces cada uno de estos personajes ejemplifican o son representantes de algún papel que muchas veces nosotros ejercemos como cristianos, ¿no? A veces cumplimos algunas de estas funciones
tristemente podemos ser aquellos curiosos, ¿no? Que lejos de apoyar, lejos de ayudar, pues servimos como piedra de tropiezo para la vida de otras personas. Muy bien, estos son los personajes que aparecen y la historia se relata en 3 etapas, hermanos, en 3 etapas. Son 3 eventos tan marcados ahí que vamos a ir viendo uno por uno y vamos a ir conociendo en qué consiste cada etapa. Muy bien, las 3 etapas. La primera etapa, Jesús comienza en el versículo 9 con un cambio de paradigma, con un cambio de pensamiento. ¿Sí? Así comienza la primera etapa de esta historia. Jesús viene a hacer un cambio de paradigma. Muy bien, un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Vamos a ver qué es un paradigma. ¿Ok? Lo leemos juntos. Paradigma. Fuerte. Muy bien, en el sentido sociológico, porque está en el sentido filosófico, está en el sentido científico y en cada área es diferente la definición. En este caso, la definición que nos apremia a nosotros en este momento es el significado sociológico, porque era la creencia de toda una comunidad, ¿sí? Y vamos a ver cómo Jesús viene a cambiar ese pensamiento que tenían los discípulos. Y ahorita vamos a ir viendo uno por uno. ¿Y por qué es muy importante, hermanos, entender qué es un paradigma? Porque muchas veces nuestros familiares no creen en Jesús. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué no creen en Jesús? Por ignorancia. Por ignorancia. ¿Quién lo dijo? Por ignorancia. ¿Ignorancia en qué podría ser? Que no estudian, que no leen la palabra, pero la tienen al alcance. Entonces sería falta de interés, porque la tienen. Bueno, que la vista, bueno, lo pueden leer, lo pueden escuchar. Entonces la palabra está al alcance, ¿no? Al alcance. ¿Qué cosa? Piensa en ese familiar tuyo, piensa en ese amigo, piensa en esa amiguita, en ese amiguito que tanto amas, que tanto quieres y que pretendes a lo mejor hasta formalizar una relación, pero no conoce de Dios y dices, híjole, ¿no? Piensa en esa persona, en ese tío, en esa tía, en esa esposa, esposo, en ese hijo. ¿Qué le está impidiendo creer en Jesús? Falta de interés. ¿Qué estará impidiendo? Falta de compromiso. Amor al pecado, ¿no? Porque aman el pecado. Porque aman el pecado. Muy bien. Aunque muchas veces, hermanos, ni siquiera están conscientes de que lo que están haciendo es pecado, ¿no? ¿Sí? Yo tengo amigos que cuando platicamos, ¿no? Les digo, oye, ¿cómo crees que eso va a estar mal? O sea, ellos no están conscientes de su naturaleza pecaminosa. Y algunas cosas sí, ¿no? Que la conciencia, como dice el hermano, pues les dice, ¿no? Que sabemos por naturaleza que eso está mal, ¿no? ¿Qué impide, hermanos, que nuestra familiar, o cuál es la causa de por qué no se acercan a la palabra de Dios? ¿Por qué no creen en Jesús? Muchas veces no hay interés. No hay interés. Están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Están en su zona de confort, que creen que no necesitan de Jesús.
¿Quién habló? Porque tienen ¿qué? Tienen arraigadas sus tradiciones. Hermanos, un buen comienzo, y se los voy a dejar de tarea. Ustedes, tú que tienes un familiar que por mucho tiempo has estado orando, simplemente hazle esta pregunta. Porque no puedes evangelizar a una persona si no sabes cuál es su razón. Mira, no te molestes ni te quiero incomodar. Nada más me gustaría saber una cosa. ¿Por qué no crees en Jesús? Y la tremenda sorpresa que te vas a llevar es: ¿y quién te dijo que yo no creo en Dios? ¿No? Es lo que te van a decir. ¿Y quién te dijo que yo no creo en Dios? Y ahí viene. ¿Saben dónde está el problema, hermano? En el paradigma que tenemos. Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero yo no quiero nada con la iglesia, porque ahí van puros hipócritas. Yo voy a la iglesia, ¿para qué? Para mantener a tu pastor. No, a lo mejor se lo doy a un necesitado. Hay veces por el testimonio que dan los creyentes. Bueno, en mi caso, mi mamá sí siempre estaba al frente. Exactamente, es un paradigma, es una forma de pensar. ¿Y cuál es nuestra tarea? Cambiar ese paradigma. Cambiar esa forma de pensar. Fue lo que Jesús hizo. Cambió la forma de pensar de sus seguidores y de toda una cultura. Y vamos a ver al menos 3 cambios de paradigmas que Jesús hizo en la primera etapa. Número 1, vamos a ver el primer cambio. ¿Qué cambios de paradigma encontramos en esta primera etapa? La primera, vamos a leer el versículo 9:1. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Tenían un pensamiento, un tipo de pensamiento, un paradigma. No hubo cabida siquiera para otra alternativa para ellos. Él estaba así porque él o sus papás habían cometido un pecado grave. O sea, ya no había. Si tú estabas enfermo, es por tus pecados. Y fue lo que los amigos de Job le dijeron a Job, y le insistieron una y otra vez: confiesa, dinos, ¿qué hiciste? Algo hiciste, escárbale, recuerda, algo hiciste, por eso es que te vino todo esto. De hecho, eso era la enseñanza judía, no sé lo que enseñamos. Sí, porque era una enseñanza judía y no estaba mal, porque Dios mismo había dicho esto, que si ellos se apartaban de la verdad, Él iba a enviar enfermedades. Y ese era un pensamiento que ellos tenían. Y vemos aquí que no todas las desgracias vienen por causa del pecado. Y Jesús va a corregir este pensamiento que ellos tenían, que estaba tan arraigado en la vida de ellos, en la enseñanza de ellos, en sus costumbres, en su cultura. Esto estaba tan arraigado que Jesús les dice: ni él pecó, ni sus padres. Entonces ellos se quedan así. Entonces, ¿por qué él está así? Entonces Jesús les dice: sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esto es para demostrar el poder y la gloria de Dios. Y vemos muchas veces, hermanos, que en la predicación, en el ministerio de Jesús, que Él cambia el paradigma de las personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? Entonces los discípulos dijeron, se espantaron y se indignaron. Bueno, entonces ¿quién puede ser salvo? Dice que ellos pensaron así. ¿Saben por qué ellos pensaron así? Porque lo mismo, como dice nuestro hermano, en el pensamiento judío, si tú eres rico, todo rico estaba cerca de Dios.
Y todos, si había pobres, porque estaban muy lejos de Dios. Como también llaman, lo que se llaman los judíos era que el prójimo era otro judío. Exactamente. No era un extranjero. El prójimo para los judíos era otro judío. Sí, sí, sí. Y Jesús por eso cuenta la historia, ¿no?, del hombre que iba a Jerusalén, del buen samaritano, ¿no? Cuenta esa historia porque quien hizo la ayuda fue un extranjero, ¿no? Muy bien. Entonces habían pensamientos equivocados en ellos, y cuando ellos dicen, entonces ¿quién podrá ser salvo? Diciendo, bueno, si ese hombre rico que está más cerca de Dios no puede salvarse, ¿dónde quedamos nosotros los pobres, que estamos ya de por sí lejos de Dios? Y Jesús les dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y aquí nos encontramos con un nuevo pensamiento que Jesús viene a cambiar la forma de pensar de ellos. Ellos pensaban que toda enfermedad era a causa de un pecado. Si alguien estaba enfermo es porque es un pecador. Y lo dicen aquí los fariseos, que le dijeron, tú eres un pecador hasta la médula, o sea, desde tu nacimiento. O sea, lo estaban condenando brutalmente. Era un pecador, decían ellos. Y Jesús dice, no, este hombre nació así porque en él se iba a mostrar la gloria y el poder de Dios y la misericordia de Dios. Luego dice la palabra, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo, dice el Señor Jesús. Entonces vemos aquí, hermanos, la importancia de que a la luz de la palabra de Dios nosotros podamos romper con esos paradigmas que nuestros familiares tienen del por qué no se acercan a Dios. A veces la fe ya la tienen. Lo que falta es ese cambio de pensamiento. ¿Y cuántos de nosotros hasta hoy en día seguimos teniendo ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertas creencias que no van acorde a la luz de la palabra? Por ejemplo, en Piedras Negras de la 1 hay una creencia, y lo vi en los hermanos que llevaban ya 5 o 6 años convertidos. Cuando falleció un familiar, le amarraron un listón, no sé si aquí también lo hacen, le amarran un listón en la mano, lo sepultan y ese listón sale por afuera y cuelga como lo de medio metro hacia afuera. Entonces se me hizo curioso y le pregunto a la tía, ¿no?, del difunto, y digo, oye, ¿y por qué para qué sirve ese listón? Dice, es que cuando visitamos el panteón agarramos el listón para platicar con el muerto. Y entonces me acerqué alrededor de, pues donde estaban, ¿no?, los cuerpos ahí enterrados. Todos tenían un pedazo de listón salido, porque la costumbre es agarrar la mano del difunto y poder platicar, expresar su tristeza, su dolor con ellos. Y así hay muchas creencias en nuestra familia, en nuestra vida, creencias o paradigmas que tenemos que romper a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras. Cosas que la palabra de Dios dice que ya no debemos de hacer, o que no es así, porque nuestros paradigmas a veces también nos pueden esclavizar. Podemos ser esclavos de ciertos pensamientos que tenemos. Lo que Dios ni siquiera exige, lo que la Biblia ni siquiera está pidiendo. Y vamos a ver un segundo paradigma, ¿verdad?, que vamos a encontrar aquí. La segunda es: la medicina más eficaz no siempre es la más cara. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestra mente, si tú vas con un médico en un hospital altamente con la tecnología más avanzada,
Y de repente, no es que sea malo, si tienes la posibilidad de ir, ve, pero no debe estar tu confianza ahí. Cuando Dios te va a sanar, hermano, te va a sanar así con la semilla con la pastilla de farmacias similares, porque el Señor así es. Es el poder de Dios, Él es el que sana. Y si ustedes lo leen, lo van a encontrar en el libro de Samuel, la misma historia que está en Isaías capítulo 38 acerca de la enfermedad de Ezequías. Nada más que Isaías 38 no lo dice, pero Samuel sí lo dice, que cuando el rey Ezequías se enfermó gravemente de llagas por todo el cuerpo, tenía los mejores médicos en su palacio, en su recámara, y el Señor había determinado y le dijo: ve, dile a Ezequías que ponga en orden su casa, que su enfermedad es de muerte, porque así lo había determinado el Señor. Y entonces Ezequías ora, da la espalda, dice Isaías que él da la espalda, con el rostro hacia la pared, dando la espalda a los hechiceros, astrólogos, médicos, los mejores que tenía en su corte en ese momento, les da la espalda y platica con Dios. Acuérdate, oh Señor, cómo he andado en tus caminos, que he hecho lo bueno y lo agradable ante tus ojos. Y comenzó a llorar amargamente, dice la palabra. Y antes de que Isaías saliera del palacio, la palabra del Señor viene a Isaías y le dice: ve, dile a Ezequías que he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Y he aquí, yo le añado 15 años de vida. Y como señal retrocederé 15 grados el reloj de Acaz, ¿no? De lo que había transcurrido, lo regresó. Y entonces Samuel dice que el Señor le dice a Isaías que hiciera pasta de hojas de higo y que lo pusieran en las llagas, y con eso el rey Ezequías sanó. La medicina lo tenía a lo mejor en su huerto atrás de su casa. Naamán ve, sumérgete 7 veces en el río Jordán, y dice: mejor el río sale en mi tierra que este arroyo que pasa aquí. Y le dice: hazlo. Y cuando él lo hace, su piel quedó como la de un bebé libre de lepra. Y aquí vemos que el Señor Jesús escupe en el suelo, agarra lodo y lo pone en los ojos del ciego y dice: ahora ven, lávate. Y estuve viendo, hermanos, investigando si esto tenía algún sentido, de que Jesús haya escupido, que haya hecho lodo. Estuve orando, Señor, viendo diferentes tipos de comentarios y todo esto, y todo apunta, claro, cada quien da un punto de vista diferente, ¿no? De por qué Jesús hizo lodo, por qué escupe en el suelo y de su saliva hace lodo y lo pone en los ojos del ciego. Porque dice en el versículo 6: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciendo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Pero ¿por qué hizo esta práctica tan rara, tan extraña? Que no es, hermanos, la primera vez que Jesús cura a alguien con saliva. De hecho, Marcos 8 y 9 vienen 2 historias donde él escupe y con su saliva sana a un sordomudo, y también en Marcos sana a un ciego también, cuando les dice: ¿ves algo? Y él dice: sí, veo a los hombres como árboles, pero veo que caminan. Y de esta manera, y si ustedes investigan, buscan en la Biblia, que el escupir es un signo también de rechazo o de repudio. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta el Levítico está que si el padre ha escupido el rostro de la hija en señal de desprecio o algo así. Y también vemos que los que castigaron a Jesús le escupían en la cara, y ese término lo van a encontrar muchas veces en la Biblia, ¿no? Pero en este caso
Jesús no escupe directamente la cara de la persona, escupe en el suelo, toma el lodo y lo unta y le dice: ve y lávate. Entonces esta es una parte muy difícil de interpretar del por qué lo hizo. Juan no nos dice por qué lo hizo, pero la respuesta es mucho más simple, hermanos. De tanto investigar llega uno a la conclusión tan simple que ahí está. Entonces les voy a dar algunas posibles explicaciones acerca de esto. Número uno, para enseñar al ciego de que el hombre es del polvo, que el hombre fue tomado del polvo y al polvo volverá. Eso es lo que algunos dicen. Otros dicen, pues es la forma, simplemente que es una forma creativa de cómo Jesús sanaba, nada más. Pero también hay una historia, más que historia, una investigación en épocas antiguas y recientemente también, que la saliva tiene propiedades curativas para eliminar cualquier tipo de infección. De hecho, tanto que si ustedes investigan, algunos dicen que aplicando saliva en las verrugas desaparece. Sí, o sea, de hecho hay una científica que hace una investigación muy profunda acerca de las propiedades o la utilidad de la saliva, ¿no? Que contiene ciertas propiedades curativas, ¿no? En este sentido, y que en la antigüedad a las personas que eran de mucho conocimiento, muy preparados, la gente incluso les pedía que untara su saliva en alguna parte donde les dolía. Entonces probablemente tiene algo que ver con esta acción que Jesús hace con la saliva, ¿no? En esta parte. Pero una interpretación más simple, y es una conclusión muy personal, muy mía, es esta: de que simplemente pone lodo en los ojos para tener una excusa y un pretexto para mandarlo a lavar al estanque. Tienes lodo, vete a lavar, es como un niño, ¿no? Tienes sucio en las manos, ahora vete a lavar. ¿Y esto para qué? Para demostrar su obediencia. Esto tiene una profunda enseñanza, hermanos, en esto. Entonces vemos aquí, antes de entrar al otro punto, la medicina más eficaz no siempre es la más cara, es la que va acompañada de fe y de oración. Esa es la medicina más eficaz, la que va acompañada de fe y de oración. ¿Sí? Vemos aquí que este hombre fue sanado. Si el sentido de la saliva era para curarlo, su obediencia fue lo que lo sanó. No fue ni la tierra, fue su obediencia a la orden de Jesús. Vamos a entrar en un tercer paradigma aquí. Continuamos, por favor. Tus limitaciones no son excusas para obedecer a Dios. ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 7? Ve y lávate en el estanque de Siloé. Señor Jesús, pero ese estanque está muy lejos y yo no puedo ver. ¿Cómo voy a llegar? Oh, pero disculpa, no sabía que eres ciego y yo te estoy mandando al estanque. Juan no dice que él puso alguna excusa. ¿Cómo llegó? No lo sé. ¿Pidió ayuda? No lo sé. Lo único que sé es que fue obediente en medio de su limitación. ¿Cómo llegó a ese estanque? No lo sé. No sé cómo llegó. ¿Quién lo llevó? No lo sé. Lo único que sé es que su fe era más grande. Su fe era tan grande en Jesús y su obediencia a la orden de Jesús marcó la diferencia. ¿Cuántas excusas nosotros ponemos para servir a Dios, para acercarnos al tiempo de oración, para conectarnos, para participar de algún servicio en la iglesia? Todos podemos participar, hermanos. Todos podemos participar.
muy buenas excusas para no participar y son válidas. Pero yo sé que tú puedes participar de otra manera. En la iglesia, yo luego me doy cuenta quienes realmente aman y participan en las cosas de Dios. Y esto lo he notado en las noches de 24, cuando hacemos una convivencia. Hay hermanos que salen y simplemente dicen: hermano, yo no voy a poder estar, ya tengo un compromiso con mi familia, y punto. Está bien, o sea, tienes un compromiso, está bien. Pero hay hermanos que hacen esto: hermano, yo no voy a poder estar, pero sí me gustaría mandar algo, sí me gustaría cooperar con algo. Y ahí te das cuenta de quién realmente está interesado, de quién realmente su corazón está en servir. Hermano, yo no puedo hacerlo, pero puedo hacer esto. Hermano, yo no puedo, mira, tengo un compromiso, tengo esta situación, pero ¿qué le parece si hago esto? Y dices: wow, esta persona realmente no tiene límites, no tiene excusa. Este hombre pudo haber puesto una gran excusa y decir: Señor Jesús, me estás mandando allá, ya me ensuciaste los ojos, me estás mandando a lavarme, ¿cómo voy a llegar allá? Jesús le dice: ve y lávate. Y no le dijo: lavándote vas a ver. Era un acto de fe. Es lo mismo que el Señor Jesús le dijo a Abraham: Abraham, deja tu tierra, tus parientes, y vete a la región que te mostraré. No le dijo: mira, Abraham, ya debiste decir: Señor, todo eso va a ser mío. Sí, Abraham, todo eso, pero ahora ve, y ya te lo mostré, esto te voy a dar, ahora deja tu tierra. No, Señor, pues ahorita mismo me voy. Es más fácil así. ¿A poco no? Es más fácil ver para después creer. Pero el Señor Jesús dice: no, primero es la fe, y después viene el resultado de la fe. Y este hombre va, se lava, obedece. Y lo sorprendente es que cuando él se lava, cuando él se quita el lodo, cuando él se lava la cara, empieza a ver con claridad. Empieza a ver todo. ¿Cómo creen ustedes que se puso este hombre, hermanos? Feliz, ¿no? Feliz, ahora ve con claridad todo lo que está a su alrededor. Y se mira a él mismo, ¿no? Lo percudido, la situación, su condición. Porque eso es lo que hace la luz, la presencia de Jesús, hermano. Tú crees que estás bien, pero cuando el Señor abre tus ojos y dices: miserable de mí, ¿a poco yo soy este hombre? Cuando doy una conferencia a los padres, les hago una pregunta. Tú como padre, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre igualito que tú? Así que digan: es idéntico en su comportamiento y su forma de ser. Y todos mueven la cabeza. No. Luego, cuando son madres, les digo: ¿te gustaría que tu hijo se casara con una mujer que te dijera: madre, es igualita a ti, actúa igual que tú, es como tú? ¿No? Y les digo: ¿qué están haciendo para cambiar, para mejorar? Hay padres que dicen: hijo, no quiero que seas como yo, tú tienes que ser mejor, hijo. Siempre decimos, ¿no? Lo que realmente estamos diciendo es que: no, hijo, si supieras mi vida, si supieras lo que yo escondo, si supieras lo que hay detrás de mí, ¿no? Y lo disfrazamos: tú tienes que ser mejor que yo, hijo, ¿no? Pero realmente nuestro mensaje es otro, está oculto. Y entonces vemos aquí que la obediencia, tus limitaciones no son excusas para obedecer a Dios. Cuando Dios abre nuestros ojos. Yo ayuné 30 días. Pero es que uno no solo puede ayunar
absteniéndose de alimento. Yo ayuné 30 días sin ver televisión. Ese fue mi ayuno, no ver televisión. Yo fui muy novelero, hermanos. Si me hablan de... No, La Usurpadora, Volver a Empezar, Caminos Cruzados, no, todas esas novelas. Por ejemplo, mi hermana era novelera, yo me pegaba en la de la Rosa Salvaje, y que El Vuelo del Águila, y todas esas novelas que están. Entonces había una novela que no les voy a decir cuál es, pero yo picado, hermano, bien picado, ya esperaba la hora, iba por pan y decía, ya en Oaxaca venden chocolate, y yo le digo, mamá, voy por el chocolate. Estaba yo bien picado con la novela, y llegó un momento en que el pastor convocó a un tiempo de oración, una semana de oración, y tocaba justo en la hora de la novela. Esa hora en la novela, pues me ganó la novela, no fui, digo, no, pues, ¿cómo voy a perder la novela? Entonces, al terminar el domingo, muchos dieron testimonio de lo que vivieron, de sus experiencias y todo eso, y a mí eso me caló. No, pues yo ni modo que voy a decir, la novela terminó así, pues no se podía. Entonces, lo que hago es, dije, no, pues como no pude participar, voy a ayunar, voy a sacrificar esta novela, 30 días sin ver este programa. Y entonces, a la hora de ese programa, yo agarraba mi Biblia y me iba a orar. Pero mientras leía la Biblia, yo pensaba, ¿y qué? ¿Ya lo habrán descubierto? Ya, o sea, mi mente estaba en la novela. Pasó un día, 2 días, fue una lucha constante, pero llegó un momento en que se me fue borrando y ya llegaba la hora. Por eso creo que un hábito se forma a partir de los 21 días. Cuando tú haces algo constantemente durante más de 21 días, se convierte en un hábito. Entonces ya llegó un momento en que pues se cumplieron los 30 días y dije, finalmente terminé, ahora sí voy a ver, ya me siento con la libertad de ver la novela. Y me pongo a ver, hermanos, y vi unas escenas y veía a mi hermana, veía a otros vecinos. Me daba pena ver ciertas escenas, ciertas cosas que en ese momento estaba pasando, que para mí era muy natural. Y ahí me di cuenta de que cuando uno está en pecado, no se da cuenta. Cuando Cristo viene y nos abre los ojos, nos damos cuenta de nuestra condición humana, de lo miserable que somos. Por eso entiendo a Pedro, cuando Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque cuando la luz de Cristo ilumina tus ojos, ilumina tu entendimiento, te das cuenta de tu condición. Cuando tú estás lejos de la luz de Cristo, lejos de la comunión con Dios, no te das cuenta de quién eres. Y vives una vida disfrazada. Es necesario acercarnos a Cristo. Amén. Y vamos a ver, si alcanzamos a ver la segunda señal. Esto es más corto, la segunda etapa que aprendemos en esto, que consiste en las señales de la religiosidad, que es la segunda etapa de este evento, ¿no? De lo que aquí sucede. La segunda etapa, dice la palabra que entonces toman al hombre que había sido ciego, que había sido sanado, lo llevan ante los fariseos para interrogarle, ¿no? Y vemos aquí que Jesús presenta algunos indicios o señales de cuando una persona vive en una religiosidad. Cuando una persona vive en una religiosidad, ¿no? Gracias a Dios que en esta iglesia y en otras, en mi iglesia, realmente no hay muchos prejuicios con respecto a la religiosidad, ¿no? En una iglesia
Cuenta un hermano que él fue a predicarle a los pandilleros, puso en su corazón eso, los cholos, los del barrio, y en un día iba a ser como un aniversario, una actividad de la iglesia, y él les dijo: oye, mira, los invito, vamos, va a haber comida también para que escuchen la palabra. Y como unos 6, 7 de ellos se animaron a ir con él, les dijo: voy a pasar por ustedes. Entonces, pues ellos, ¿no?, con su pantalón cholo, tatuajes y sus camisetas y todo, llegan, y el diácono de la iglesia los ve, les dice: y le habla a este hermano que había: oye, ¿y estos quiénes son? No, pues ya llevo tiempo platicando con ellos de la palabra, y hoy los invité porque creo que es una buena ocasión para que ellos se acerquen a la palabra. No, pero así no pueden entrar. Además, la comida pues está limitada. Después dice el hermano que él, con todo el dolor de su corazón, le dijo: mira, si tú los corres, pues me estás corriendo a mí también. Me voy con ellos. Digo: pues es su decisión, hermano, pero es que aquí no pueden entrar así. Y no los dejó entrar. Entonces el hermano dice que él les dijo: ¿saben qué? Miren, vamos a otro lugar. Los llevó a comer y trató pues de que ellos no se sintieran, ¿no? Pero esa es la religiosidad, y eso es lo que vemos aquí, es lo que Juan nos quiere enseñar. Estas personas, no cabía en su corazón ni tantita alegría, ni tantito amor por este hombre ciego. Ellos estaban tan aferrados en sus leyes que para ellos no había gozo, contentamiento. No le dijeron: qué padre que ya ves. No, para ellos no, ni siquiera el milagro sorprendente de que este hombre ahora ve, ni siquiera eso los iluminó tantito. Y vamos a ver en esta cuestión, las reglas están por encima del amor. Cuando en una iglesia, cuando en nuestra vida las reglas están por encima del amor, entonces nos hemos convertido en un religioso. Cuando las reglas están por encima del amor. Y estos hombres habían puesto las reglas por encima del amor. Por encima del amor. Y muchas veces nosotros, o hay iglesias, hermanos, hay iglesias tristemente que el amor de Cristo queda en un último término, porque primero hay que cumplir con las reglas humanas. Y eso es lo que aquí vemos. Ellos le dicen: ¿quién te sanó? Lo interrogan: ¿qué te hizo ese hombre? Y ni aún así no creían, y decían: es que ¿por qué sana en el día de reposo? ¿Quién le da autoridad para sanar en el día de reposo? Está prohibido hacer trabajo en día de reposo. Porque sus reglas eran humanas y el amor no cabía en ellos. Aunque eran líderes religiosos, conocedores de la palabra, pero en su corazón no había amor. Yo no sé cómo está tu corazón, hermano. Yo no sé. Una iglesia tiene que demostrar que la presencia de Dios está ahí por el amor que se tienen los unos a los otros, por el amor entre ellos. Cuando se enteran de que un hermano está enfermo, cuando se enteran de que alguien está pasando por una necesidad, hay que hacer una llamada, hay que ir a visitar, hay que hacer algo. Cuando alguien triunfa en algo, hay que reconocerlo. Hermanos, hay tantas formas de demostrar el amor hacia nuestros hermanos en Cristo y en la sangre también.
señales de la religiosidad limita el poder y el obrar de Dios. Limita el poder y el obrar de Dios. Ellos no hacían nada bueno en día de reposo, no hacían nada que comprometiera, ¿verdad?, sus creencias. Y esto es algo, hermanos, que comúnmente podemos vivir si caemos en una religiosidad. Podemos limitar el poder de Dios y el obrar de Dios. En una iglesia llegan unos hermanos y dicen: hermanos, nos queremos bautizar. ¿Y por qué no se bautiza? Ay, hermano, es que el río tiene mucha agua y no podemos meternos. Le digo: pero ¿y por qué no lo hacen? Pues traen una alberca o algo así, ¿no? Inflable. Y dice el líder de ahí, dice: no, hermano, dice, ¿cómo creen? Tiene que ser en un río para que los pecados de los hermanos se vayan. Y yo pensé que estaba bromeando, pero después me di cuenta que sí, realmente él creía eso, de que el río se llevaba los pecados, y que si lo hacía en una alberca, pues ahí iba a estar estancados los pecados, ¿no?, de los demás. Y por eso no los bautizaban, y ya estaban esperando, ansiosos por quererse bautizar. ¿Cuántas veces, hermanos, a veces nuestra religiosidad o cosas que nos han enseñado o que hemos aprendido, hemos escuchado, llegan a ser como una ley en nuestra vida? Cuando esto a veces limita el poder y el obrar de Dios. Ya les platiqué a ustedes, ¿no?, cuando fui padrino en una iglesia católica, ya les platiqué, no les platiqué de eso. Bueno, algún día se los voy a platicar. Me dijeron: hermano, ¿quieres ser padrino de mi bebé? Le digo: no, pues sí, le digo, sí voy a ser padrino del bebé. Sí, de veras. Y fui padrino, ¿sí? Dije: con que no se enteren los de la convención, porque ya me van a tronar aquí. Esto fue porque estaba yo en un campo nuevo. Se los voy a decir brevemente. Entramos en un campo virgen donde la gente no sabía que éramos cristianos, y nosotros fuimos entrenados para hacer contacto de la nada, ¿sí? A eso nos entrenaron, a hacer contacto de la nada, y que cada persona con la que conversábamos era a la mira hacia que esa persona se convirtiera en un discípulo de Jesús. Y habían términos que usábamos como pesca de palabras, pescas de cosas. ¿Por qué? Porque algo que brota en la boca de esa persona puede servir de gancho para hablarle de Cristo. A eso fuimos entrenados a diestra y a siniestra. Entonces, cuando ya nos formaron, literalmente nos tiraron en una comunidad, hermanos, porque el hermano era americano, y nos dijo: mira, a mí no me pueden ver, así que aquí los bajo, ustedes bájense, espárcense por donde quieran, hagan contacto, el carro sale a tal lugar. Nos dio la dirección, haga de cuenta una misión, así fuimos. Entonces nos tiró literalmente ahí, él se fue, nos dijo: nos vemos el domingo en el seminario. Y empezamos a caminar, ya sabíamos, íbamos de 2 en 2. Cada quien agarró por su lado, entonces nosotros agarramos hacia el centro. Pero ¿cómo empezar a hacer contacto de la nada? Pues tuve que sacrificar mi comida por una boleada de zapatos. Me siento con un bolero, ya le digo: aquí voy a empezar a entablar una plática. Empiezo a hablar con él. Y dice: ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, le digo, lo que pasa es que pues venimos a conocer. Le digo: pues, ¿qué hay de bueno aquí? No, pues hay muchas cosas. Aquí hacen alebrijes. ¿Conocen los alebrijes? Son unos dinosaurios de madera, así, ¿no? De ese tipo. Pues aquí esto es lo que trabajo. Le digo: sí, los he visto y la verdad me interesa mucho eso. Pues si te interesa, mi cuñado vende. ¿Y dónde vive tu cuñado? En tal calle. Bueno, ya está el primer gancho. Mi cuñado. A la siguiente fuimos a buscar al cuñado, ya como referencia del bolero.
Dijimos, es que nos dijo que usted, no, sí, nosotros aquí hacemos esto. ¿Y qué se les ofrece? No, pues que nosotros quisiéramos aprender a hacer esto. No, claro que sí, les puedo enseñar. ¿Y cuánto nos cobraría? Mira, no les cobro, simplemente si ustedes me ayudan, les doy comida y les doy la comida y pues ustedes me ayudan con eso, perfecto. A los 8 días ya llegamos a su casa, empezamos a pelar la madera, platicar y así fuimos. Prohibido llevar Biblia, prohibido hablar de términos religiosos, hermano, que Dios te bendiga, amén, no, nada de eso, porque era un pueblo netamente católico. Y empezamos así, cada 8 días a ir con ellos a pintar, y un día llegamos y nos dijo el Señor, hoy no los voy a poder recibir. Porque es que desde la media semana mi hija, mi bebé se puso muy mal, ya le hicieron estudios, esto y no sana, ya ha adelgazado mucho, tiene vómito y diarrea. Nosotros viendo alrededor y siempre sabíamos que donde estaba el nicho tenían una Biblia católica. Le digo, ¿me permite su Biblia? Dice, sí, claro que sí. Ya dio una Biblia por acá, así de grande, y buscamos un evangelio donde Jesús sana. Le digo, mira lo que aquí la Biblia dice, ¿por qué no hacemos una oración? Pero yo no sé orar. Pues lo ayudamos a orar y oramos. Fue todo lo que hicimos. Oramos y le dijimos, mira, vamos a seguir pidiendo a Dios. Al día siguiente recibimos una llamada de gratitud. Dicen, hey, los espero dentro de 8 días, vamos a hacer una comida. ¿Qué creen? La oración que hicieron sanó a mi bebé. Tan pronto que ustedes se fueron en la tarde, ya le paró el vómito, hasta ahorita no, ya pidió de comer y estaban muy contentos. Dentro de 8 días fuimos y fue cuando me dice, oye, me gustaría que fueras el padrino de bautizo de mi bebé. Le digo, pues sí, está bien. Fuimos hermanos, pero teníamos un objetivo. Ahí era romper con la religiosidad. Fuimos y continuamos hasta el final, cuando el Señor se dio cuenta de quiénes éramos. Ya habían alcanzado una madurez. Y ahorita en ese lugar hay una iglesia, hermanos. Hay una iglesia evangélica. Y él siempre dice, no puedo creer, dice, que te hayas, que hayas decidido ir a acompañarme, dice, con tal de salvarme, con tal de que yo no me perdiera, porque de veras, dice, les voy a ser sincero, si yo hubiera sabido que ustedes eran cristianos, en ese momento hubiéramos cortado. Ahora no con esto, hermano, estoy dando o que es un permiso para que usted vaya y haga, deshaga lo que quiera en su vida. No, porque alguien dice, ¿cómo Jesús convirtió agua en vino? No, pero su propósito al ir a la boda era para convertirlos en su seguidor, y lo hemos visto. O sea, si tu meta es, dices, como dice Pablo, algunos me dicen judíos para alcanzar a otros griegos, a otros gentiles, con el fin de alcanzar a algunos para Cristo. Si tu objetivo es para que esa persona se convierta en el Evangelio, estás trabajando en su vida, rompe con la religiosidad. Pero si es para que te des rienda suelta y perder tu momento, no se vale. No es así. La religiosidad limita el obrar y el poder de Dios. Muy bien, y finalmente se teme más a los dirigentes antes que a Dios. Eso es lo otro, ¿no? Otra señal de la religiosidad. A veces le tememos más al pastor, al diácono, a ese hermano ahí que va a pensar, ¿no? A veces tememos más al liderazgo antes que a Dios mismo. Y es que va a venir el pastor y va a encontrar haciendo esto. Imagínense, ya que escucha, va a venir el pastor y nos encuentra escuchando a Julián. No, pues imagínate, ¿no? Entonces ahí le estás temiendo, eres un hombre religioso, eres íntegro, porque le temes más a un hombre terrenal que a Dios, que todo el tiempo te está viendo. ¿Sí nos damos cuenta de esto? Y estas personas dicen por temor, los papás eran unos religiosos.
edad tiene? Pregúntale. Por temor a los judíos, por temor a ser expulsado. Hermanos, nosotros debemos temerle a Dios. El mandamiento dice: teme a Dios, témele a Él. Si le temes a Dios, no tienes por qué estarte escondiendo. Y finalmente, vamos a ver únicamente las evidencias de una conversión genuina. Las evidencias de una conversión genuina. Esa es la tercera etapa y última etapa, que está del 35 al 41. ¿Cuál es las evidencias de una persona que realmente se ha convertido a Jesús? Que realmente se ha convertido en un seguidor de Jesús. ¿Cuál es? La primera evidencia es: está dispuesto a pagar el precio. Está dispuesto a pagar el precio. ¿Qué pasó con este hombre? Dice la palabra: ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron de la sinagoga. A él no le importó que lo expulsaran del templo con el fin de testificar de Cristo. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio por ser un seguidor de Jesús, entonces no eres un cristiano genuino. Se paga un precio. Todavía lo sigo evaluando. No sé, a lo mejor hubo otra alternativa, pero mi amor por Cristo en mi juventud era tan grande que preferí reprobar una materia que faltara un compromiso que tenía yo con Dios. Era líder de jóvenes y tenía un compromiso con la sociedad juvenil, y justo chocó en ese día, y el maestro era muy estricto: el que no venga este día está reprobado. Yo hablé con el maestro, le dije: profe, yo ya tengo un compromiso ese día. Yo no sabía que nos iba a citar ese día. Lo siento, pero tu deber es de estudiante y tienes que cumplir. Y lo que dije, dicho está. Si no vienes, estás reprobado. Pues repruebe, porque no voy a venir. Y dicho hecho, me reprobó. Pero lo que hicimos con los jóvenes, me fui extraordinario, la pasé en el extraordinario. Pero lo que hicimos, lo que pasó en la vida de esos jóvenes en ese evento, no se compara, no se compara con nada. Seguir a Cristo hay que pagar un precio. Y ese precio a veces ni siquiera estamos dispuestos, ni siquiera lo negociamos, ¿verdad? A veces hay un compromiso en la iglesia con Dios en algo, y por una fiesta donde ni siquiera nos invitaron, vamos de colado todavía, y dejamos los asuntos de Dios por cuestiones que no son prioritarias. Este hombre prefirió, y él dijo: ¿acaso ustedes también quieren creer? Ya les dije, Él me sanó, Él puso lodo en mis ojos, yo lo veía, Él me sanó. ¿Acaso ustedes también quieren creer? Y se enfrentó a alto mando en aquella época, hermanos. Bien lo pudieron matar, bien lo pudieron hacer cualquier cosa. En serio, hermanos, su vida de él estaba en riesgo. El cristiano tiene que morir para poder dar frutos, y él estuvo dispuesto a eso. Pudieron desaparecerlo con tal de que él ya no siguiera hablando de ese Jesús. Sin embargo, lo expulsaron y él estuvo dispuesto. Y eso es lo que Juan nos quiere enseñar. Y eso es lo que Juan nos está diciendo, que las evidencias de una conversión genuina es estar dispuesto a pagar el precio por causa del Evangelio. Estar dispuesto a pagar el precio. Segundo, las evidencias de una conversión genuina
es no se avergüenza de Jesús. ¿Dónde lo podemos corroborar en esto? Le dice Jesús, ¿crees en el Hijo del Hombre? En el verso 36, ¿quién es, Señor? Dímelo para que yo crea en Él. Y entonces Jesús le dice, pues ya lo has visto. Le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Él es, yo soy. Dice Jesús, enseguida este hombre, ¿qué hace? Postrándose, le adoró. No le importó que gente estuviera al lado de él, porque él no estaba solo ahí con Jesús. Estaban los discípulos, estaban sus parientes, los mitoteros, los fariseos. Estaba lleno de gente en medio de una multitud. Él dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Jesús le dice, yo soy. Y enseguida se postra y adora a Jesús en medio de la multitud. Yo no sé cuántos de ustedes todavía le da pena decir que son cristianos. No, yo voy a la iglesia donde va mi esposa. No, allá va mi mamá y de repente la acompaño. Ellos creen, yo no creo. Ya defínete, ¿eres o no un seguidor de Jesús? ¿Tienes novio? ¿Tienes novia? ¿Le has hablado de Cristo? ¿La has invitado? ¿Es tu oración que se convierta? O conviene que no conozca las verdades, porque no digo, oye, y dices que vas a la iglesia. Hermanos, una verdadera conversión genuina no se avergüenza de Jesús. Ama, se apasiona por Cristo. Y lo vemos en este hombre. Se postra y adora a Jesús. ¿Cuántos lo estaban haciendo? Nadie, él solo. No le importó quién lo estuviera viendo, quién estuviera a su alrededor. Él estaba agradecido por lo que Cristo había hecho con él y dijo, ¿quién es, Señor? Yo quiero creer, nada más que no lo conozco. Y volvemos a sus parientes, familiares que no conocen de Cristo. Hay muchos de ellos que nada más están esperando que tú le digas, Él es Jesús. Nada más está buscando. Pero a veces no les decimos, ni siquiera eso hacemos. Y finalmente, reconoce su necesidad de Dios. Jesús le dice a estos hombres, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece, le dijo a los fariseos, porque ellos no sentían la necesidad de ver, ellos creían que estaban bien. Entonces una persona que ama a Cristo día a día dice, Señor, yo necesito de ti, siento que me falta. David llegó a un grado, hermano, un grado tan profundo de comunión con Dios, donde él, para llegar a expresar lo que David hizo, estamos muy lejos, y hablo por mí, estoy muy lejos para hacerlo, porque yo conozco mis pecados, sé que tengo que cambiar, sé que parte soy débil, sé que parte soy fuerte, me conozco. Pero David llegó a decirle al Señor, examina mi corazón y prueba si hay caminos de perversidad. O sea, él llegó a un punto en donde dijo, Señor, siento que ya estoy tan bien contigo que lo único que necesito es que ahora que tú examines mi corazón, a lo mejor hay algo muy profundo ahí que yo no conozco. Y ese debe ser nuestro anhelo, llegar a decir un día, Señor, mira, siento que ya estoy muy bien delante de ti, pero muéstrame si hay algo que está mal. Muéstrame. Yo no puedo llegar todavía a ese punto, como les digo, porque sé que hay muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Si yo le digo al Señor, examina, pues ¿qué tengo que examinar? Pues si ya viene claro, tienes lo que quieres cambiar, nada más que no quieres. Ah, no, pues sí, Señor, pues voy a trabajar en ello. 3 etapas, hermanos. 3 etapas hoy vimos en esta señal. Cambio de paradigma, señales de la religiosidad y evidencias de una conversión genuina. Y como pensamiento les dejo lo siguiente. Todos nacemos ciegos espiritualmente y necesitamos recibir la vista espiritual. Luego, Jesús es nuestra luz, quien ilumina las obscuridades de nuestra mente.
Su palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. La soberbia y la arrogancia nos hace creer que estamos bien, cuando en realidad estamos muy lejos del bienestar. La obediencia a Dios traerá nuestro bienestar. No hay excusa para desobedecer a Dios. Él nunca pedirá algo que no podamos hacer. Él nunca va a pedir algo que no podamos hacer. Si lo pide es porque ve en nosotros la capacidad de hacerlo. Que Dios les bendiga. Es la penúltima señal y primero Dios estaremos terminando la próxima semana.